Shalom, mis hermanos, paz y bendición para todos en este día de Shabbat, en este día de reposo, de descanso. Vamos a estar estudiando el capítulo 16 del libro de Shemot, de Éxodo, y pues es una porción, no lo vamos a estudiar todo el capítulo porque queremos meditar en algunas cosas que el Señor nos revela allí. Pido perdón porque estoy un poquito afectado de la salud. Y una de las cosas que vamos a comprender en este día es cómo cuando nosotros los creyentes o cuando nosotros los que somos llamados a ser pueblo de Elohim, de Dios, del Padre y de Jesús, el Mesías, nuestro Señor, cuando no comprendemos la voluntad de Él, sus propósitos, entonces terminamos ocupados en las cosas de la carne. Amén. Y vamos a ver a través de la historia de Israel cuando salió de Egipto, cómo Israel no llegó a comprender, o hasta ese momento no estaban comprendiendo cuál era la voluntad del Padre o de Yahweh para con ellos. Amén. Dice así: a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, toda la congregación de los hijos de Israel partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Y es interesante que se nos dé el tiempo aquí, el día exacto en que los hijos de Israel se movieron hacia este lugar. ¿Y por qué es importante? Porque tampoco podemos juzgar a los israelitas, ¿verdad? Como gente que pues, sí cometieron errores, pero a la condición nuestra, del conocimiento que tenemos hoy de toda la Escritura, de toda la voluntad, de todo el plan del Eterno, pues claramente ellos no tenían esa información. Ellos acababan de salir de Egipto, acababan de ser liberados, estaban recién conociendo el poder del Elohim de Israel y claramente desconocían muchos factores, como aunque sabían que iban hacia el encuentro con el Eterno para festejarle, para servirle, también sabían de que iban hacia la tierra que se les había prometido. Aún no entendieron o no llegaron a entender el propósito, el mayor propósito que tiene Yahweh, que tiene el Padre en nuestra liberación y nuestra salvación. ¿Cuál es el mayor propósito del Padre para con nosotros? Eso es lo que vamos a tratar de comprender, porque también en nuestra vida de creyentes podemos estar fallando en esa área si nosotros no comprendemos realmente cuál es la voluntad del Padre para con nosotros, al rescatarnos, al liberarnos, al salvarnos primeramente de la condición pecaminosa en que vivíamos, de la esclavitud del pecado y de las preocupaciones de la vida y de los afanes de la vida. ¿Cuál es el propósito? Y también lo vamos a ver a través de la vida de Jesús el Mesías y sus discípulos. ¿Cuál fue el propósito de Él al preparar los discípulos? Amén. Entonces, dice así. Decíamos que la fecha es importante porque a los 15 días del segundo mes significa que Israel salió el 15 de Pesach, o el primer día de Pesach, que es el 15 del primer mes. Quiere decir que ellos ya llevaban un mes caminando por el desierto y sabemos que ellos no salieron preparados, ¿verdad? Para esta travesía. Ahora va un mes y las provisiones cómo están. Y vamos a ver que es esto lo que nos va a indicar por qué es que los hijos de Israel entonces comienzan a manifestar su carácter, su preocupación por la vida. Amén. Y dice que entonces, dice el versículo 2 del capítulo 16, entonces murmuró
toda la congregación de los hijos de Israel contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los hijos de Israel murmuraron, se quejaron, comentaban entre ellos. ¿Y qué es lo que comentaban entre ellos? Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Yahweh en la tierra de Egipto. O sea, preferían haber muerto con las plagas que trajo el Eterno a Egipto que estar pasando por lo que están pasando ahora. Dice: cuando nos sentábamos junto a la olla de carne, cuando comíamos pan a saciedad, nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Amén. Y vamos a ver que claramente ellos comienzan a quejarse por la falta de provisiones. Recordemos, ya llevan un mes caminando. Ya la masa que prepararon, la harina que tal vez habían logrado sacar, ya se estaba acabando o se había acabado ya. Y ellos empiezan a ver que realmente están faltos de recursos, de alimentos y de provisiones. Y por eso entonces, en vez de hacer lo correcto, que es hablar con Moisés y hacerle saber la situación que están pasando, que se está empezando a vivir, deciden entonces hacer lo que tristemente muchas veces hacemos todos nosotros, que es que empezamos a murmurar, empezamos a quejarnos unos con otros de la situación, y empezamos no solamente a quejarnos de la situación, sino empezamos a aumentar en realidad la situación y a suponer cosas que realmente no están ocurriendo. ¿Qué es lo que estaban suponiendo? Pues que claramente los habían sacado de allá de Egipto, que hubiera sido preferible morir comiéndose el pan hasta la saciedad que comían y comiendo los peces allá en la olla en Egipto, que venir a morir de hambre en el desierto. Eso es lo que están ellos diciendo, pero recordemos una vez más, hay que entender que esta gente salió, no tiene el conocimiento que hoy tenemos acerca de Dios, de los propósitos y los planes del Eterno, y aún así nosotros también caemos en este espíritu de murmurar y de quejarnos contra Elohim, porque no entendemos realmente su voluntad o no le conocemos realmente a Él y a sus propósitos. Amén. Y dice que, quiero buscar una palabra aquí en el 3, que es la palabra que se traduce como multitud, y es la Hakahal, que se traduce como la congregación. La Kahal es la congregación de las tribus, la congregación del pueblo. Entonces, ¿por qué quiero traer esta palabra? Porque cuando en el versículo 1 nos dice que y partieron de Elín y llegaron todo, dice aquí, y a los 15 días del mes segundo, después de que salieron de la tierra de Egipto, toda la congregación. Pero aquí la palabra congregación, en este primer versículo, es diferente a la palabra multitud o congregación o asamblea que está en el versículo 3. ¿Y qué tiene que ver eso de que se use dos palabras diferentes para referirse a una multitud o a una congregación? Porque es ahí donde podemos captar realmente una de las cosas que hacemos énfasis en el estudio del texto hebreo, es tratar de entender las palabras que el escritor usó para darnos el mensaje. Y la palabra que el autor del libro de Shemot, de Éxodo, usa allí en el capítulo 16, versículo 1, para referirse a la congregación de los hijos de Israel, es la palabra Adad. Y la palabra Adad viene de la raíz Ed, que es Ajin y Dalet. Y esa palabra se entiende o se traduce como testigo. Entonces, ¿por qué es importante poder comprender el hecho de que por qué el autor usa la palabra como testigos?
para la congregación, para los israelitas que salieron de Egipto, para toda la comunidad, para toda la congregación, mientras que los hijos de Israel, el mismo pueblo, se consideran que son una congregación, una cajal. Pero para el escritor, o para Moisés, que creemos que por fe de que creo que es el que escribió este rollo, usa la palabra Adad, que se traduce como testigos. Y es aquí donde venimos a traer a colación el tema de este día. El propósito de Israel, el propósito de Yahweh, del Padre, de liberar a Israel de Egipto, es de que ellos les sean testigos. ¿Por qué? Porque recordemos que el plan del Padre es la salvación de la humanidad. Y Él empieza a darse a conocer es a través de Israel. ¿Y por qué se da a conocer a través de Israel? Porque claramente necesita un pueblo para poder manifestar su fidelidad, su poder, su amor, su misericordia, pero también su carácter. Entonces, claramente lo que estamos viendo aquí desde un principio, y lo vemos después en la Escritura más claramente, es como el propósito del Eterno al redimir, al sacar a Israel de Egipto, era de que ellos fueran testigos. ¿Testigos a quién? Testigos a la humanidad, testigos al mundo de su plan de salvación, de su plan de liberación. Y claramente, pues Israel en estas condiciones no está entendiendo. Y claramente lo están entendiendo porque ellos no saben el plan, nadie les ha revelado, nadie les ha dicho el plan. Amén. Pero el Espíritu es el que nos va dando el entendimiento a nosotros para que comprendamos qué es lo que realmente el Padre espera de nosotros. Amén. Entonces dice que, ¿y por qué hablamos de esto de testigos? Porque en el libro de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo 43, Isaías 43:10, Elohim o Yahweh, hablándole al pueblo de Israel a través del profeta Yeshayahu o Isaías, dice estas palabras y usa la misma palabra Ed que está allí. Dice el 43:10 de Isaías, dice: vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí. Esto se lo está diciendo Elohim a Israel a través del profeta Yeshayahu o del profeta Isaías. Amén. Para que me conozcáis y me creáis, para que entendáis que yo soy Anihu. Antes de mí no fue formado Elohim alguno o Dios alguno, ni existirá después de mí. Yo soy Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Yo predije y yo salvé, yo os lo he hecho saber, y no ha habido Elohim extraño entre vosotros. Por tanto, vosotros sois mis testigos, dice Yahweh. Y aquí es más claro el propósito de Elohim al hacerle saber a Israel, después de muchos años, porque ya Israel ha habitado la tierra de Canaán, ya está el reino establecido, amén, a través de Saúl, a través de David y de Salomón y de otros reyes que hubieron, y también ya está dividido, aún ya está dividido el reino, amén. Ya Elohim ha dividido después de Salomón el reino de Israel en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, pero aún así a través del profeta Yeshayahu, Yahweh está hablándole al pueblo de qué es lo que ellos son realmente. No solamente son el pueblo del Eterno. Una de las cosas que falló Israel, aún después, no solamente los que salieron de Egipto, sino aún después de aquellos
del reino del sur, del reino de Judá, que fueron a Babilonia y volvieron, es que vieron el ser pueblo de Elohim como algo de carácter nacionalista, de carácter de orgullo de nación. Y realmente, aun cuando Yahweh les había hablado a través del profeta Isaías, no llegaron a comprender cuál era el propósito de Israel en la voluntad del Eterno. Amén. Y por eso es que cuando viene Yeshua el Mesías, ellos se enfrascan en su nacionalidad y claramente se cierran al propósito y a la voluntad que el Eterno realmente tiene para con ellos. Y es que, ¿cuál era el propósito que el Eterno tenía para con ellos? Pues lo vemos en el libro de Lucas. Vamos a ver que hay un anciano, en el libro de Lucas capítulo 2, hay un anciano llamado Simeón, que él comprende realmente la voluntad y el propósito del Eterno cuando ve al niño, a Yeshua, cuando siendo bebé, siendo de 40 días, fue presentado en el templo, como le ordenaba la instrucción de Moisés, ¿verdad? Y él dice, Lucas, capítulo 2, versículo 25 en adelante, dice: y aquí había en Jerusalén un hombre cuyo nombre era Simeón, o Shimeón. Y interesante porque Simeón viene de Shema, que es oír. O sea, era un hombre que oía a Dios, pero oía en el sentido de que realmente puso atención a lo que Yahweh había revelado para su pueblo. Amén. Dice: y este hombre justo y devoto esperaba la liberación de Israel. Y el Espíritu Kadosh, el Espíritu Santo, estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Esta palabra ungido aquí es la misma palabra Mesías, o Mashiach, o Cristos. Amén. Lo que aquí está la traducción correcta en español, que es ungido. Dice, al ungido del Señor. Y por el Espíritu, por el Ruach, entró en el templo aquel día en que estaban presentando a Yeshua siendo bebé. Dice, y por el Espíritu, por el Ruach, entró en el templo, y cuando los padres trajeron adentro al niño Yeshua, para hacer con él conforme al rito de la Torá, de la instrucción, también él lo tomó en sus brazos. O sea, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Elohim y dijo: ahora, soberano, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. O sea, Elohim le había cumplido lo que por revelación le había sido dado, que no moriría hasta que viera el ungido. Y él viendo a un niño, por el Espíritu, por el Ruach, entiende, porque la revelación es así, no es por lo que se ve, es por lo que se recibe por el Espíritu. Y él viendo a este niño comprende que este es el plan del Eterno, que este es el que ha prometido el Eterno, el ungido que había de venir. Aun cuando este niño no ha hecho nada, ni siquiera ha hablado, ya él por el Espíritu lo vio. Amén. Y eso es lo importante, porque muchas veces las personas damos más crédito a las cosas que se ven, pero la Escritura dice que nosotros no caminamos por vista, no caminamos por lo que vemos, caminamos por lo que el Espíritu nos revela, por lo que el Espíritu nos enseña. Amén. Pero tristemente nosotros los creyentes somos muy conformistas, nos gusta más que nos den todo y no queremos esforzarnos a buscar la presencia misma del Eterno, a recibir del Eterno mismo la revelación por su Espíritu, el Espíritu de verdad, sino que le creemos a los hombres y confiamos en los hombres y hacemos como los hombres quieren. Amén. Y dice allí este hombre, el 30 dice: porque mis ojos vieron tu salvación. Pero aquí viene lo más importante, dice:
la cual preparaste en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué fue lo que él entendió cuando vio al ungido, aún siendo un bebé? Pues que ese ser, ese niño llamado Yeshua, era el que iba a traer la luz para la revelación de las naciones, de los pueblos, y para gloria de tu pueblo Israel. ¿Por qué para gloria de Israel? Porque claramente Israel va a participar de esa revelación a las naciones. Eran los judíos, por eso dice la Escritura que la salvación viene de los judíos, pero está hablando de que son los judíos los que fueron llamados a ser testigos de Yeshua el Mesías, a ser testigos del Evangelio, a ser testigos de la obra que el Padre había hecho y estaba haciendo a través de Yeshua el Mesías. Amén. Eso iba a traer gloria a Israel, porque claramente Israel por fin iba a cumplir el propósito para el cual había sido escogido, había sido llamado, había sido liberado, había sido salvado. Pero tristemente los líderes, porque gran parte del pueblo creyó, los líderes se enfocaron más en lo terrenal, en lo nacionalista, en la nación, en el pueblo, en el gobierno, y entonces rechazaron porque no entendieron la obra del Padre a través de Yeshua el Mesías. No entendieron, y es increíble cómo no pudieron entender, y claramente es porque el Padre no pudo revelarles por el Espíritu, porque no tenían corazón para eso. No pudieron recibir el hecho de que en Egipto mismo no tuvieron que pelear. Ellos estaban allí, este grupo estaba ahora bajo el poder de los romanos, y estaban queriendo cómo pelear con los romanos para liberarse de los romanos, cuando no recordaron que en Egipto Yahvé, el Padre, no había lanzado una sola espada ni una sola flecha. Israel lo tuvo que haberlo hecho para liberarlos. El Eterno podía liberarlos del Imperio Romano sin derramamiento de sangre, sin pelear ellos, porque dice la Escritura que no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu del Eterno. Y por eso es que claramente Israel no pudo, o este grupo del pueblo judío, estos líderes, claramente no pudieron recibir la gloria o participar de la gloria que el Eterno tenía reservada para Israel, que era llevar la revelación, la luz de la revelación a las naciones. En el libro de Lucas, ahí mismo donde estamos, en el capítulo 24, podemos ver que Yeshua mismo, hablando con los discípulos después de haber resucitado, les da la encomienda. Él les dice y les dijo: así está escrito, que el ungido padecería y se levantaría de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados a todas las gentes, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. ¿A quién está diciendo eso? Claramente a los discípulos, a los que le creyeron, a los que le siguieron, a los que estuvieron con él. Ahora ellos iban a participar de esa gloria de Israel, que era llevar la luz de la revelación a las naciones. Para eso vino el Mesías, para liberar al pueblo, para salvar al pueblo de la esclavitud del pecado y de todo el tipo de esclavitud que hay en la mente, en el corazón, en el espíritu, para que fueran testigos, para que la salvación saliera de los judíos, saliera de Jerusalén realmente, y es allí donde los manda a estar hasta que reciban la unción y el poder del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, allí se constata, allí podemos constatar lo que esto que estamos hablando. Dice en el libro de Hechos 1, versículo 8, ya nuestro Señor Jesús, ya a punto de despedirse de ellos,
antes de ascender a los cielos, les manda a que se queden en Jerusalén. Y les dice estas palabras, dice, el 8 dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí vemos y comprendemos que todo el propósito y el plan del Eterno con Israel era de que ellos fueran los testigos de su salvación, fueran los que iban a dar testimonio de la fidelidad, del amor, de la misericordia y del poder del Padre para todas las naciones. Pero tristemente esta congregación judía que estaba en los tiempos de nuestro Señor Yeshua Mesías, en especial los líderes, no comprendieron eso porque se aferraron a otras cosas. Se preocuparon más por las cosas terrenales que las espirituales. Inclusive, si vemos en el versículo 21 del mismo capítulo 1, cuando ellos están reunidos porque falta un testigo, falta un discípulo, porque Judas claramente fue quitado. Y ellos buscando de entre los que podían, de los posibles candidatos, dicen estas palabras. Dice que el 21 dice, es necesario que de los varones que estuvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Yeshua entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Yohanan, de Juan, hasta el día en que fue tomado arriba, o sea, hasta el día que él ascendió, de entre nosotros, uno de estos sea testigo con nosotros de su resurrección. Y aquí vemos que los discípulos, realmente fue por el Espíritu y por el corazón de ellos, la fe de ellos, que comprendieron que realmente todo lo que había ocurrido con ellos, toda la revelación que el Mesías les había dado, era para eso, para que ellos ahora fueran testigos de esta obra del Padre en su Hijo amado. Y así entonces lo entendieron y así se dispusieron a vivir, a ir a dar testimonio, porque es lo que somos llamados a hacer. Ahora alguien dirá, pero nosotros no vimos nada, ¿verdad? Bueno, Saulo tampoco vio nada, pero aún así dio testimonio por lo que los discípulos le dijeron. Si vamos al versículo aquí mismo en Hechos, a ver dónde lo escribí, 13, capítulo 13 de Hechos, vemos que Saulo mismo, que aunque no fue testigo de estas cosas, no caminó con el Mesías, no caminó con los discípulos, sino que el Señor se le apareció ya después de resucitado, ¿verdad? En el capítulo 13 de Hechos, en el versículo 30 y 31, dando testimonio a él ya, como convertido, como creyente ya del Evangelio, del mensaje del Mesías, a través de los discípulos, dice, pero Elohim lo levantó de entre los muertos, hablando del Mesías, ¿verdad? De Yeshua, y se apareció durante muchos días a los que subieron juntamente con él de Galilea a Jerusalén. En el tiempo en que el Señor Yeshua se manifestaba a sus discípulos, hizo el último viaje de Galilea hasta Jerusalén, donde los dejó y les encomendó que se quedaran allí, ¿verdad? Los cuales, dice, son sus testigos ante el pueblo. Y aquí Saulo mismo de Tarso, sin haber sido testigo presencial de lo que pasó con la vida de Yeshua el Mesías, da como testimonio y pone como testimonio a los discípulos del Señor, que es lo que daban testimonio acerca de estas cosas. Amén. Ahora, ¿qué testimonio damos nosotros? Pues claramente el testimonio de haber creído a lo que la Escritura revela, a lo que los discípulos nos revelaron, a lo que el Espíritu nos reveló por medio de los discípulos, por medio de los enviados. Y también damos testimonio de la obra que el Evangelio hace en nuestras vidas. Porque si realmente somos los mismos, entonces, ¿qué testimonio tenemos? ¿Cómo yo puedo decir que el Evangelio es bueno, que realmente el Padre es bueno, que su salvación es real, si yo no veo una obra en mi vida? Por cuanto podemos ver nuestra propia obra, la obra que el Padre hace en nosotros, cómo renueva nuestra mente, cómo renueva nuestro entendimiento, cómo nos da fuerzas,
cómo nos da gracia, nos da conocimiento, nos da entendimiento, nos da el denuedo para predicar, para enseñar. Y todo eso no es cuestión humana, sino que lo recibimos por el Espíritu. Es el Ruach, el Espíritu Santo, el que nos capacita para estas cosas. No solamente a mí, sino a todos los que, conforme al llamado, dan testimonio también, de acuerdo a lo que el Padre les concede. Amén. Pero todos testificamos del Evangelio, de la vida de Jesús el Mesías, de la obra del Padre a través de Israel. Amén. Y eso es lo que claramente somos llamados a hacer. Eso es lo que debemos comprender como creyentes. Hoy tristemente el pueblo está confundido. Hemos perdido la dirección. Hemos perdido la referencia de lo que somos y a qué somos llamados. No somos llamados para vivir una vida buena en esta tierra. No, tenemos un propósito. El propósito es ser testigos del Evangelio, testigos del Mesías, testigos de la palabra, testigos junto con el Espíritu, porque aún el mismo Espíritu da testimonio. Lo tenemos en el libro de Hechos, que lo dice el mismo Pedro, Kefas, amén. Ahí en el libro de Hechos, capítulo 5, allí encontramos que no solamente somos nosotros los creyentes, sino que el mismo Espíritu también da testimonio. Amén. Dice el 5:32, dice Kefas allí hablando, ¿verdad? Leamos desde el 30 o desde el 29 para que entendamos. Dice, respondiendo Kefas, Pedro y los discípulos dijeron: es necesario obedecer a Elohim antes que a los hombres, ¿verdad? Porque los estaban persiguiendo, los estaban amenazando para meterlos a la cárcel, con azotarlos y aún hasta con matarlos, y le estaban prohibiendo que predicaran a Jesús el Mesías, que predicaran ese mensaje. Pero ellos dijeron: es necesario obedecer primeramente a Elohim. En esto de predicar el Evangelio, de dar testimonio del Evangelio, este mandamiento está por encima de todo, por encima de nuestra propia vida, por encima de nuestro propio bienestar. El testimonio del Evangelio está por encima de todo. Ahí no vale autoridades civiles, no vale nada que quiera impedir que el Evangelio se predique. A una costa, por eso es que en los tiempos finales va a ser difícil, pero aún así los valientes tendrán que claramente asumir esa tarea de testificar, de dar testimonio. ¿Qué testimonio estamos dando de nuestra fe? ¿Cuál es el testimonio? ¿Qué testigos somos del Padre? ¿Qué testigos somos del mensaje de Jesús el Mesías, de los discípulos? Para eso fuimos llamados, no para sentarnos en una banca, no para congregarnos como pueblo y cantar y danzar. Todo eso es bueno, pero no podemos perder la referencia más importante, que somos llamados a dar testimonio, a ser testigos del Padre en esta salvación. Amén. Y testigos con nuestra propia vida, de la transformación, de la renovación que el Padre hace por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice que el 30 dice: el Elohim de nuestros padres resucitó a Yeshua, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. Pero aquí Kefas acusa al pueblo de haber matado, aunque ellos no lo hicieron directamente. El 31 dice: a este, o sea, a Yeshua, exaltó Elohim con su diestra como príncipe y salvador, o sea, como Mesías y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el cual ha dado Elohim a los que le obedecen. Porque la Escritura dice en Romanos que mi espíritu y el espíritu de Elohim dan testimonio de que somos hijos de Elohim. Amén. Así que aún el espíritu que se nos fue concedido también da testimonio en la obra de renovación y transformación
que hace en nuestras vidas. Amén. Volvamos entonces al tema del desierto, al tema de Israel caminando por el desierto, claramente entendiendo la condición de ellos. No tenían toda esta revelación que nosotros tenemos hoy en día. Por eso es que la Escritura dice, al que más se le da, más se le exige. Mucha gente no recibe todo lo que el Padre tiene porque no lo buscamos, porque no lo pedimos. No cumplimos ese mandamiento que dice, al que tenga falta de sabiduría, pídala a Elohim que la da abundantemente. Ni siquiera eso hacemos porque no queremos esa sabiduría. Queremos la bendición terrenal en esta vida. Y dice, y es triste porque este pueblo no sabían estas cosas, pero nosotros sí sabemos más que ellos. Amén. También así se nos exigirá más que a ellos. Y dice que el 4, volviendo al libro de Shemot de Éxodo, capítulo 16, versículo 4, dice que y Yahweh dijo a Moisés, he aquí yo hago llover para vosotros pan de los cielos, pan de los Shamaim, de arriba, ¿verdad? Y saldrá al pueblo y recogerá la ración diaria cada día, a fin de que yo lo pruebe si anda en mi ley o no, si anda en mi Torah, en mi instrucción o no. O sea, y aquí vamos a ver otro punto interesante, que es, ¿qué es un siervo de Elohim? ¿Cómo se comporta un siervo de Elohim? Que también se nos está revelado en este comportamiento de Moisés. Moisés escucha el murmurar, escucha la queja. ¿Y qué hace él? Claramente no se preocupa, no se asusta, no se angustia, sino que recurre a aquel que fue el que lo llamó, fue el que le dijo, ve y saca a ese pueblo de allá. Amén. Así que él no se deja mover por el sentimiento y la emoción y la preocupación, sino que él entiende como entendieron todos los profetas y lo entienden todos los siervos del Eterno, es que no somos llamados a hacer cosas por nuestra propia cuenta, no somos llamados a hacer cosas por la preocupación, por el afán, por la angustia, por la ansiedad. Y lo vamos a ver en la vida, el testimonio del mismo Yeshua, en la vida de muchos profetas. Amén. Como una característica de los verdaderos siervos de Elohim es que no están para actuar por su propia voluntad, no están para agradar al pueblo, para decirle al pueblo lo que le agrada, para darle al pueblo lo que pide. No están para eso. Están es para dar lo que el Eterno quiere que se dé, para hablar lo que el Padre quiere que se hable, y no para hacer lo que uno emocionalmente o sentimentalmente se ha movido a hacer. Dice que Elohim va a través de esta situación, y Él lo ha hecho porque claramente es su propósito. Él necesita darse a conocer a Israel. Israel no lo conoce, por lo tanto Él necesita darse a conocer, revelarse a Israel, revelarse no solamente el poder que tiene, sino también la fidelidad, el cuidado que Él va a tener de ellos. Pero claramente Israel está caminando en la carne, está caminando por la vista, mirando la necesidad, mirando la escasez, y se angustian y se preocupan, y pues tenemos que entender porque eran personas que claramente no sabían lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, ahora el Eterno va a usar esto para, a través de la ración, de la provisión, del alimento que les va a dar, va a empezar, igual que Mara, va a empezar a darles instrucciones. No solamente tengan comida, coman, sino que a través de ello también viene una instrucción. Y es que van a recoger una ración todos los días. Amén. El quinto dice, el versículo 5, pero en el sexto día sucederá que cuando preparen lo que han de traer, será el doble de lo que recogen cada día. Y aquí viene la instrucción. Cada día van a recoger una porción para cada día, pero en el sexto día van a recoger 2 porciones. ¿Por qué 2 porciones? Porque el séptimo día claramente no va a haber provisión, no van a poder recoger, porque no va a caer nada del cielo. Amén.
Así que van a aprender a manejar, ¿cómo se diría? A administrar estas 2 porciones para que le aguante para estos 2 días. Amén. Y dice que, el 6 dice, dijeron pues Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde conoceréis que Yahweh os sacó de la tierra de Egipto. Es interesante porque claramente aquí empieza el Elohim a hablarles de un día de descanso, un día que no va a haber provisión. Israel viene acostumbrado de ser esclavo, de no tener días de descanso. Pero ahora va a aprender aún eso, que hay también un día para descansar, se puede trabajar 6 días, pero hay un día en que hay que descansar, primeramente para el cuerpo, claramente, porque el descanso es para el hombre, amén, y también para Elohim, amén. Y dice que, Moisés dice que van a conocer que Yahweh os sacó cuando el Eterno, dijeron pues Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde conoceréis que Yahweh os sacó de la tierra de Egipto. O sea, ¿qué es lo que va a pasar en la tarde? Ya no lo dice la Escritura, pero interesante que dice, y conoceréis que Yahweh os sacó de la tierra de Egipto. ¿Acaso no sabía Israel que Elohim los había sacado, que Yahweh los había sacado de Egipto? ¿Por qué ahora dice esto y conoceréis? Porque el conocimiento del Eterno no es de una sola ocasión. Nosotros vamos aprendiendo a conocer al Eterno en cada circunstancia, en cada situación, en que Él se glorifica, en que Él se manifiesta, en que Él se revela. Y cada día nuestro conocimiento de Él va aumentando y va creciendo. Aún allí los israelitas tenían temor de que los habían sacado al desierto para morir de hambre, pero ellos van a conocer que Yahweh los sacó no para hacerlos morir de hambre, sino porque realmente tiene un propósito y una bendición para ellos. Y dice, el 7 dice, y por la mañana veréis la gloria de Yahweh, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Yahweh, pues nosotros ¿qué somos? Para que murmuréis contra nosotros. En realidad, Moisés no es que se está sacudiendo para quitarse la responsabilidad, sino que en realidad, ¿quién es Moisés? Pues es uno más de ellos, que tiene la bendición de haber sido escogido para guiar a este pueblo conforme a la voluntad del Eterno, ¿verdad? Pero que en ningún momento él dice yo lo voy a sacar, ni yo le voy a proveer, sino que él desde un momento está diciendo desde que es el Eterno el que los va a sacar y el que los va a llevar y bendecir. Así que la murmuración no es, pero en la carne claramente ellos no podían diferenciar si era contra Moisés o era contra Elohim. Ellos están quejándose, que es lo que les preocupa, amén, preocupados por lo que les puede ocurrir, porque no confían, no conocen al Eterno, no confían en Dios y tampoco tal vez confían en el mismo Moisés, amén. El 8 dice, y dijo Moisés, cuando Yahweh os dé por la tarde carne para comer y por la mañana pan hasta saciaros, porque Yahweh habrá oído vuestras murmuraciones que habéis murmurado contra Él, porque nosotros ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Yahweh. Y aquí vemos que Moisés, claramente Moisés ha crecido mucho espiritualmente, ¿verdad? Dios prepara a sus siervos, los capacita. Y Moisés no se deja mover por lo que está ocurriendo, por la murmuración, por la queja. No se angustia y esta gente que va a comer y a dónde van y dónde vamos y qué alimento dónde vamos a encontrar alimento, sino que recurre al Padre, a Yahweh, y Yahweh claramente es el que le da respuesta, porque esa es la actitud de todo siervo. No es preocuparse, tratar de dar respuesta o solución a un problema, es buscar la presencia del Eterno, porque es Él el que tiene que glorificarse, es Él nuestro Padre, es Él nuestro Elohim, es Él el que tiene el poder, no nosotros. Amén.
y dice que claramente el Eterno Yahweh le ha respondido a Moisés y le dice que le va a dar carne y le va a dar pan. Carne por la tarde y pan por la mañana. ¿De qué manera? Dice el versículo 9, y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos ante la presencia de Yahweh, pues él ha oído vuestras murmuraciones. O sea, una vez que ya el Eterno le responde a Moisés, es porque Moisés entiende de que ya él oyó. No necesita quejarse delante de él, porque él conoce todas las cosas, conoce lo que hay en nuestro corazón, nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Así que ya él sabe que el Eterno ha oído y por lo tanto está dando respuesta a esta situación. Y dice, el 10 dice, y sucedió que mientras hablaba Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Yahweh estaba en la nube. Amén. Algo sucedió que llamó la atención y todos pusieron su mirada hacia el desierto. Amén. Y vieron la gloria del Eterno en la nube. Algo sucedió con la nube que los acompañaba siempre, que ellos entendieron de que algo estaba ocurriendo o que algo iba a ocurrir, y claramente llamó la atención de ellos. El Kabod, la gloria del Eterno. O sea, el Eterno se manifestó. Amén. Allí manifestó su poder. ¿Y cómo lo manifestó? Dice, y habló Yahweh a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al atardecer comeréis carne y por la mañana os hartaréis de pan. Entonces sabréis que yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Y esto una vez más es para demostrar que Él es Elohim, que Él es Yahweh, Él es, el que será. Amén, el que siempre estará con ellos, el que ha estado con ellos y el que estará con ellos. Dice, y ocurrió que por la tarde subió la codorniz y cubrió el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Y aquí el Eterno hace una obra poderosa y hace que aparezca, cuando el rocío se levanta en la mañana, aparezca algo allí que lo vamos a dejar para la próxima semana. Amén. Pero por la tarde, esa misma tarde, el campamento fue lleno de codornices y ellos pudieron realmente tener alimento esa tarde. Más adelante vamos a ver que también el Eterno va a reclamarles por esta murmuración y por estas cosas. Amén. Así que lo que vamos viendo es cómo el Elohim tiene que irse manifestando a Israel, tiene que soportar a Israel en el hecho de que él no comprende y no entiende todo lo que Elohim está haciendo, lo que Yahweh está haciendo, y Yahweh pacientemente los va a ir soportando, los va a ir llevando y va a ir manifestando su poder y su gloria para que claramente Israel lo conozca. Pero ahora volvamos al tema, vamos a terminar con el tema del siervo. Y una de las cosas que está muy clara en la Escritura, y esto para todos aquellos que servimos y para todos aquellos que sentimos llamado, el siervo de Elohim no se mueve por su propia voluntad. Ninguno de nosotros puede moverse por su propia voluntad. Todo tiene que ser hecho conforme a la voluntad del Padre. Y lo vemos en la vida de Jesús el Mesías, ¿verdad? Vamos al libro de Lucas, capítulo 4, y vamos a ver unas palabras que él dijo allí, que realmente nos ayudan a comprender mucho sobre lo que es los siervos de Elohim, su carácter, amén, cómo ellos se comportan, cómo ellos actúan y cómo debemos comportarnos nosotros, porque hoy en día hay muchos siervos, amén, pero claramente sus acciones son cuestionables, amén, en cuanto paralelamente a la revelación de la Escritura. Dice el capítulo 4 de Lucas, en el versículo
23. Yeshua ha ido a la sinagoga, se le ha entregado el rollo y él lo ha abierto en el profeta Isaías y allí leyó una porción. Y luego que lee la porción, él dice, pues, está hablando de que el espíritu de Elohim está sobre mí. Y él le dice a la congregación de que esa profecía se ha cumplido en ese día. O sea, dando a entender de que el espíritu de Elohim estaba sobre él. Y dice que, y la gente pues se preguntaba en la carne, ¿verdad? ¿No es este el hijo de José? ¿No es este el hijo del carpintero? Y cosas así, ¿verdad? El 23, Yeshua dice esto. Entonces les digo, sin duda me diréis este proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Cuántas cosas oímos que se han hecho en Cafarnaúm, hazlas también aquí en tu tierra. Amén. ¿Qué es lo que quiere decir el Mesías con esto? Claramente él ha ido ya a predicar, a llevar el evangelio, la Besorá, las buenas nuevas ya a otros lugares, y ha hecho milagros, ha hecho sanidades, ¿verdad? Y allí en Nazaret, donde él se crió, porque él nació en Belén de Judá, donde él se crió, entonces ellos lo escuchan y pues tienen duda de realmente quién es él. Y ahora pues él conociendo el corazón de ellos y los pensamientos de ellos, dice: seguro ustedes van a decir que médico, cúrate a ti mismo, porque han oído de que han hecho otras partes y quieren que también ahí en Nazaret haga cosas para que ellos puedan ver. Fíjense bien que este es el punto importante. Él entiende de que le van a pedir señales para poder creer en él. Pero ahora uno diría, bueno, ¿no es la intención de que cuando predicamos el evangelio se hagan milagros y sanidades para que la gente crea? ¿Verdad? Sería, en cuestión lógica sería eso. Pero espiritualmente y conforme al espíritu de verdad, el profeta o el siervo de Elohim no puede aún siquiera obrar en ese pensamiento. No puede pensar de que él necesita hacer cosas para que la gente le crea. Tiene que dejar que sea el Eterno el que haga las cosas como él quiere. Y aún negarse a hacer señales, aún teniendo poder, tiene que negarse a hacer alguna sanidad, algún milagro, alguna señal, simplemente por complacer a aquellos que quieren ver esos milagros y señales para creer. No es así, no funciona así. Y es aquí donde comprendemos cómo los siervos de Elohim, los siervos de Dios, entendían claramente la gravedad que había en dejarse mover por la situación, en dejarse mover por la necesidad, en dejarse mover por el afán, por el sentimiento. Ellos comprendían que todo lo que hacían tenían que hacerlo conforme el Eterno quisiera hacerlo, les agradara o no, les gustara o no, estuvieran de acuerdo o no. Es lo que el Eterno. Y Yeshua, y no solamente aquí, en otra parte también los judíos, los fariseos le piden: haz una señal y creeremos en ti. Y él se niega a hacerle señales, pero sí seguía haciendo milagros y sanidades. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué se niega? Porque no se complace a la gente. Esto no es para agradar a nadie. Si Dios permite que se haga un milagro, que se haga una sanidad, se hace porque Él quiere hacerla, cuando Él quiere hacerla, donde Él quiere hacerla y con quien Él quiere hacerla. Pero no podemos ir yendo por el mundo tratando de complacer a la gente porque quiere ver para creer. Amén. Entonces, porque muchos aún viendo no creen. Y el Eterno quiere glorificarse a su manera. Y el mismo Mesías dice algo interesante. Dice, y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es grato en su tierra. O sea, no escuchan. No quieren oír el mensaje, no quieren oír la palabra. Amén. Porque lo conocemos, porque ese es esto, porque ese es aquello. Amén. Porque no creen en la obra del Padre. Dice, el 25 dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel
en los días de Elías o de Eliyahu, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, mientras hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Y por qué Mesías trae esta cuestión? Porque claramente Elías, por orden de Yahweh, había cerrado los cielos. No iba a llover hasta que Elohim mismo hablara por medio de Elías y trajera la lluvia. Y claramente 3 años y medio trajo hambruna sobre Israel. Y había gente pobre, niños con hambre, ancianos con hambre, viudas con hambre, gente muriéndose de hambre. Pero Elías no se dejó llevar por el sentimiento de, ay, pobrecitos, de que no, pacientemente esperó la palabra del Eterno. Y aún él mismo se le escaseó el agua porque el riachuelo donde estaba también se secó. Y el Eterno entonces lo envía no a ayudar a una viuda de Israel, ¿verdad? Que sería lo lógico. Y no había entonces fe en Israel, no había gente que realmente creía en el Eterno, sino que lo envía a una viuda al exterior de Israel, a otra nación vecina, ¿verdad? Y a esta mujer le provee aceite y le provee harina. Ustedes conocen la historia, hasta que pasó el tiempo de la sequía, ¿verdad? Y entonces Israel le habló a Elías para que regresara a Israel, para que volviera la lluvia. Amén. Entonces lo que vemos es que un siervo de Elohim no se mueve por el sentimiento, por el pensamiento, por la necesidad. Nos movemos y tenemos que aprender a movernos en obediencia. Amén. Aun cuando no podamos explicar las razones. Y tal vez Elías sí podía explicarlas porque fue por la maldad de ellos, por la idolatría de ellos, por la desobediencia de ellos, es que había venido todo eso a Israel. Amén. Y luego dice Yeshua el Mesías, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Muchos leprosos había en el tiempo de Eliseo, el profeta. Pero él no iba por ahí a sanar a todos los leprosos y aún tal vez a sanar a todos los enfermos. Pero este Naamán, un general sirio, viene desde Siria y claramente recibe sanidad. Un extranjero. Amén. Los profetas tenían poder para hacer milagros, para hacer sanidades, aún para resucitar, pero no era poder de ellos, sino que era que el poder actuaba en ellos cuando Elohim quería glorificarse. Amén. Por eso es que vemos que cuando Eliseo y Elías quisieron resucitar a estos niños, de estas mujeres que murieron, porque pues les ayudaron, y allí vemos que humanamente un siervo tiene sus debilidades también, y ellos viendo que el niño de estas mujeres había muerto, quisieron resucitarlo, y claramente tuvieron que orar y clamar para que el Eterno lo resucitara, porque tuvieron que entender que era el deseo de ellos, pero en realidad es la obra del Eterno. Es el Eterno el que decide si los resucitaba o no. Pero claramente el siervo también es ser humano y tenemos que cuidarnos de esas cosas, porque muchas veces somos movidos por la humanidad. Pero claramente el Eterno también va a tener que ayudarnos en esas situaciones. Amén. Así que vemos que claramente Moisés no la va a tener fácil, va a tener que soportar a un pueblo con muchas quejas, con muchas murmuraciones, con muchos problemas,
y confiando solamente en la voluntad del Eterno, en el plan del Eterno. Y así nosotros también tenemos que aprender a conocer al Eterno, a conocer cómo es que debemos servirles, cómo es que debemos depender de Él, porque la gloria es para Él y la gloria es de Él, el poder es de Él, y Él es el que decide qué hacer, cuándo hacer y con quién hacer, y no depende de nosotros. Aún la predicación de la palabra la llevamos con todo el amor, porque somos llamados a dar testimonio de la palabra. Pero ¿quién oirá? ¿Quién escuchará? ¿O qué voy a hacer yo para que los que me escuchan les agrade, les guste? Digan, ay, qué bueno predica, qué cuánta unción tiene, cuando en realidad el corazón no cambia. Entonces, esto no somos nosotros los que cambiamos a las personas, solamente cumplimos con la voluntad del Padre, con la bendición de ser hechos, de ser escogidos, ser testigos de esta salvación y poder compartirla con otros. Ser testigos de esta revelación, de esta verdad y compartirla con otros. Porque esto es lo que nos interesa, llevar la verdad, porque hay mucho engaño y hay mucha confusión allá afuera. Que el Eterno nos ayude, mi hermano, y que si usted está en necesidad en este día, sea física, sea espiritual, sea mental, emocional o material, que el Eterno en su misericordia y por la gracia de nuestro Señor sea derramando bendición sobre nuestras vidas y ayudándoles. Gracias, Padre Eterno, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, por esta tu palabra, por esta tu revelación, por la guianza de tu Espíritu, y que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas. Que seas tú rompiendo esas cadenas, esas ataduras, Padre amado, en nuestras vidas, que seas tú abriendo nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que la buena semilla tuya de tu palabra realmente llegue a nuestro corazón y germine y lleve fruto. Padre, que tu misericordia y tu salvación sea con todos nosotros y con todo aquel que está en necesidad en este día. En el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesús Nazaret, te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor.